Recientemente, uno de los creadores de contenido más conocidos del mundo, Speed, llegó a Bolivia, como parte de su gira por Sudamérica. Bueno, en realidad Bolivia ni siquiera estaba en la ruta original, pero aún así la historia terminó de la peor manera posible. De hecho, algo parecido sucedió cuando Luisito Comunica visitó el país por primera vez, y como era de esperarse, el desenlace lastimosamente no fue distinto. Y es que después de su paso por Perú, donde tuvo la transmisión más vista de su gira, Speed tomó un vuelo rumbo a Santa Cruz de la Sierra. Arrancó el stream con una polera de la selección boliviana, pidiendo disculpas precisamente por haber añadido un destino extra que no estaba planeado, y confesando que apenas había dormido unas 2 horas. Hasta ahí pues todo bien, pero lo que siguió fue, sin exagerar, el peor stream de su gira. Todo comenzó con la típica bienvenida. Muchos fans lo esperaron a su salida del bus. Lo subieron a un caballo, le dieron un pilfrut, una salchipapa, lo llevaron con una señora dueña de una cabaña, le pusieron un sombrero de sao típico de Santa Cruz, le ofrecieron algunos platos locales y por alguna razón alguien le quería dar hojas de coca. El problema comenzó en el minuto 18. La transmisión empezó a fallar con un lag que era simplemente insoportable. Cuando la señal regresó, Speed ya estaba en una moto, pero el problema persistía. Luego se reunió con el alcalde de Santa Cruz, suponemos porque de eso ya no se vio nada. El siguiente cuadro que queda fue en un Burger King, con Speed visiblemente molesto, anunciando que no seguiría con el stream. Y así, frente a más de 2 millones de personas, Bolivia quedó exhibida por algo que ya muchos ya saben: el internet es pésimo. Claro, siempre hay quienes intentan justificarlo, que si la gente se aglomeró, que si saturaron la red, que si esto ha pasado antes, pero vamos, eso no es normal. Curiosamente, un día antes se publicó un ranking que confirmaba lo que todos ya sospechábamos: Bolivia tiene el internet más lento de la región, incluso por debajo de Venezuela. Sí, Venezuela. Ahora, es cierto que Bolivia, al no tener una salida al mar, enfrenta costos más altos para instalar fibra óptica, pero si creen que eso explica completamente la situación, lamento decirles que ese factor no representa ni el 5% del problema. Lamentablemente, muchos prefieren no mezclar la política en esto, como si no tuviera nada que ver. Pero no, es exactamente lo contrario. La política influye directamente en la calidad de vida de todos los ciudadanos de un país, y cuando un gobierno es tan intervencionista como el de Bolivia, pues con más razón. Bueno, por demás está explicar que el Estado boliviano ejerce un control férreo sobre prácticamente todos los servicios, y las telecomunicaciones no son la excepción. Esto no es una suposición ni un invento mío. Está literalmente escrito en la Constitución. El artículo 20, parágrafo 2, establece que el Estado garantizará el acceso de la población a los servicios básicos de telecomunicaciones y TIC. Además, la Ley General de Telecomunicaciones, la número 164 de 2011, refuerza esta idea, dejando en claro que el nivel central formulará políticas y planes para garantizar el acceso equitativo a estos servicios en todo el país. De hecho, suena bastante lindo en el papel, pero en la práctica significa que el gobierno tiene el control total sobre este sector. Las empresas que ofrecen servicios de internet, por lo tanto, deben someterse a regulaciones estatales, que lejos de mejorar su calidad, pues la perjudican gravemente. Un ejemplo claro ocurrió en septiembre del año pasado, cuando Starlink, que ya ofrecía su servicio de manera informal en el país, fue vetada de Bolivia. La ATT intervino para prohibirle operar en el país. Starlink, por su parte, intentó pelear esta decisión y envió correos a sus usuarios para que solicitaran a la ATT que reconsiderara su postura. Esto no sirvió de nada. Al final, Bolivia sigue formando parte del exclusivo club de países sin Starlink, junto con Venezuela, Guyana y Surinam. Y lo peor es que la gente ya tenía problemas desde antes con esto. Con la escasez de dólares, las tarjetas bolivianas dejaron de funcionar para pagar servicios internacionales. Hoy, el gasto mensual permitido en muchas tarjetas es prácticamente un chiste. Apenas $30. Básicamente alcanza para pagar Netflix y con suerte algún servicio de Google, que de hecho en algunos casos no sirve ni para el Netflix. Pero, ¿por qué el Estado se mete tanto en estos temas? Es bastante simple, porque para ellos todo esto es un negocio. Algunos quizás no lo ven, pero el gobierno es dueño de Entel,
la principal empresa pública de telecomunicaciones. Si fuera por ellos, ni Tigo ni Viva existirían tal como sucedió con BOA en el sector aeronáutico, que de por sí es otro escándalo en sí mismo. Si permitieran la entrada de servicios mejores como el de Starlink, nadie utilizaría Entel. Es así de sencillo. Y claro, siempre están los que defienden esta postura con argumentos de soberanía, que si el imperio, que si la infiltración, que si el litio, que si mis danzas. Mientras tanto, el Estado primero genera el problema de la falta de dólares, impidiendo que pagues por servicios internacionales, y luego te prohíbe usar una alternativa que es objetivamente mejor. A largo plazo, esto obviamente tiene consecuencias, como justamente ahora. Uno de los streamers más grandes del mundo visitó Bolivia y en lugar de mostrar un país interesante terminó protagonizando el peor stream de su gira. Resultado pues una exposición mundial que solamente reforzó la mala imagen que de por sí ya tiene el país. Y si eso no fuera suficiente, hubo peleas en Santa Cruz que fueron francamente lamentables. Pero bueno, eso ya no importa demasiado. Solo queda reflexionar y, en fin, pues ahora quiero saber tu opinión y te estaré leyendo en los comentarios.